Filos de Corne. No lo entenderíais. ¿Cómo podríais? Vosotros, lacayos del dios rey, que se atreven a valar sobre una nueva era de esperanza. Mis ancestros soportaron siglos en la desolación de Axi. Cuando nos trajeron a Hammerhall, solo encontramos más opresión, abandonados en el fondo de su sociedad. El Padre Rojo escuchó mis plegarias donde Sigmar no lo hizo. Él derritió mis cadenas y las convirtió en hachas. Cada muerte con la que lo he honrado es el menor agradecimiento que puedo ofrecer. Él no me atrapó, me liberó. Anuke Cerrozan, convicto de secta asesina. Donde quieran que vayan los filos de Corne, no tardará en producirse una brutal matanza. Estos ejércitos de caníbales, locos y daemonios hambrientos de guerra existen para servir al más iracundo de todos los dioses del caos. A lo largo de los siglos, sus cruzadas sedientas de sangre han ahogado en sangre franjas enteras de los reinos, y no muestran signos de detenerse. Los filos de Corne solo existen para matar. El derramamiento de sangre y la guerra son sus únicas razones de ser. Cuando sus ejércitos salen al campo de batalla es un espectáculo realmente terrorífico. Hordas de caníbales vociferantes, marcados con cráneo, runas retorcidas y pinturas de guerra de icor caliente, cargan contra las líneas enemigas, sin importarles sus propias bajas mientras buscan masacrar y matar. Los guerreros acorazados pisan fuerte junto a ellos, avanzando a pie con una inexorable sed de muerte, o cabalgando sobre enormes daemonios corceles cuya carne es como el hierro. Donde la lucha es más sangrienta, la piel etérea de los reinos mortales se abre, permitiendo que aullantes legiones de daemonios emerjan y se unan a la masacre. Estas huestes infernales están lideradas por sus propios campeones, enormes monstruosidades con alas de murciélago capaces de masacrar ejércitos enteros. El objetivo de los filos de Corne es aterrador en su brutal simplicidad. Pretenden ahogar los reinos en un torrente interminable de sangre, transformando cada tierra en un paisaje infernal plagado de cráneos donde la batalla por sí misma nunca termina. Todos estos actos se realizan en nombre de un singular poder del caos. Esta entidad es conocida por muchos apodos en todos los reinos: Karnat el Cazador, el Sabueso de Latón, el Padre Hacha y el Kraken de Sangre, por nombrar solo algunos. Sin embargo, para sus discípulos más fieles, la verdadera identidad de esta deidad está más clara que el agua: Corne, el dios de la sangre, encarnación del odio y la guerra. A Corne se le suele representar como una figura musculosa con cabeza de sabueso gruñendo, sentado en lo alto de un imponente trono de calaveras. Preside sus dominios en el reino del caos, con una furia latente que a menudo se eleva a bramidos de incandescencia que sacuden la realidad. Ese paisaje devastado de azufre y fuego infernal, a través del cual los ejércitos demoníacos libran una guerra sin tregua. Desde que el primer mortal golpeó a sus congéneres con ira, Corne ha existido, haciéndose más fuerte con cada acto de cólera indulgente. A menudo se le considera el más poderoso de los dioses del caos, y puede que sea cierto, pues ¿qué ser sensible puede negar por completo la emoción básica de la ira? El templo de Corne es el campo de batalla. Sus himnarios son los gritos de los moribundos, y sus libaciones sagradas se derraman en sangre. Para sus adoradores es el más honesto de todos los poderes ruinosos. Corne no engaña a sus seguidores con complejos planes, no los transforma en cadáveres hinchados, no les roba los placeres de la frivolidad, ni les permite traiciones siniestras. Los dones de Corne se manifiestan en forma de poderío físico y destreza marcial. Concede a sus suplicantes el poder de decidir su destino solo con su fuerza, una oferta tentadora en un mundo oprimido por el caos. A cambio, el dios de la sangre solo exige que sus dones se utilicen en una batalla justa. A menudo se comenta que a Corne no le importa de dónde fluye la sangre, siempre que fluya. No le importa si los asesinos serán nobles o corruptos, solo que el acto se lleve a cabo y se coloque un tributo de calaveras ante su trono. Sin embargo, aceptar los dones de Corne es invitar a la condenación. Es la ira autodestructiva y sin sentido personificada,
y ese aspecto tarde o temprano consume a todos sus devotos. El caballero heroico que imploró una bendición para matar a un brujo comienza a masacrar a cualquier viajero que encuentra, degenerando lentamente en una bestia furiosa. El guerrero del gremio libre que negoció con la oscuridad la fuerza para sobrevivir a una batalla es descubierto más tarde con la sangre de sus compañeros hasta las rodillas, habiéndolos asesinado viciosamente mientras dormían. El hambre de muerte de Corne en su nombre no tiene fin. Si no se produce ninguna muerte digna durante días, sus seguidores más fieles caerán sobre sus propias espadas para complacerle. Solo aquellos con la voluntad más férrea pueden obtener las bendiciones de Corne sin perder el sentido de sí mismos. El resto se convierten en poco más que rabiosos e irreflexivos berserkers, meros recipientes para la ardiente ira del dios de la sangre. Aunque incontables miles de mortales se han comprometido con Corne y han exhibido su marca, son menos los que realmente han encontrado el favor del dios de la sangre. Lo que sí lo han hecho formar los ejércitos de los sangrejurados, bárbaros hambrientos de guerra que sirven como extensiones mortales de la voluntad de su dios. A las hordas de sangrejurados solo les importa la batalla. Cuando buscan artefactos mágicos o reservas de energía arcana, es solo para blandirlos con intención asesina o ahogarlos en sangre. Los sangrejurados son un enemigo aterrador. La mayor parte de su fuerza proviene de las tribus de los saqueasangres, frenéticos caníbales cuya lealtad al señor de las calaveras se cimentó en oscuros e impíos festines. A su lado se encuentran todo tipo de guerreros favorecidos por Corne, ciegacráneos aulladores, ensañadores que blanden mayales y los feroces caballeros jinetes de daemonios conocidos como poderosos aplastacráneos, por nombrar solo a unos pocos. Los guerreros de la sangre forman un muro de hachas en constante avance, mientras que los horrores mutantes conocidos como Gorgorats atacan brutalmente todo lo que se les pone a tiro. Al frente de los ejércitos de los sangrejurados están los mayores campeones mortales de Corne. Estos son los señores de Corne, cada uno de ellos un infame monarca guerrero que ha demostrado el fervor y la tenacidad necesarios para llegar a la más alta consideración del dios de la sangre. Hay innumerables caminos que un mortal puede tomar para convertirse en señor de Corne, aunque todos implican en algún momento la renuncia de la razón y entregarse a la violencia y el derramamiento de sangre. Por su devoción, estos campeones han recibido muchos regalos, desde hachas malditas hasta sirvientes daemónicos, y cada uno de ellos es digno rival en batallas para los comandantes de la Huestormenta de Sigmar o para los déspotas de las tribus Ogor. Corne detesta la magia. No hay nada más ofensivo para el dios de la sangre que alguien que afirma dominar un poder que no es suyo y lo utiliza para derribar a un enemigo desde lejos o para dar poder a guerreros que, de otro modo, serían asesinados. Por ello, sus sangrejurados no cuentan con hechiceros entre sus filas. Más bien, su conexión con su dios se facilita a través de los sacerdotes carnicero, fanáticos enfurecidos y exaltados con el favor divino que son capaces de pedir ayuda a Corne, a través de ritos sangrientos. Corne no siempre está dispuesto a atender estas peticiones y castigará duramente a quien considere que le insulta a través de ritos poco sangrientos. Sin embargo, si su favor es concedido, los sacerdotes carniceros son capaces de blandir todo tipo de poderes sobrenaturales e incluso manifestar una de las horribles invocaciones conocidas como los juicios de Corne. Aunque Corne desprecia la hechicería, no le molesta tanto el uso de artefactos mágicos. Al fin y al cabo, el valor de una espada encantada depende en gran medida de la habilidad de su portador. Los trituracráneos, la orden sagrada de herreros de Corne extremadamente poderosos, trabajan incansablemente para crear tesoros infundidos con la esencia de los daemonios. Sus yunques encadenados son también altares sagrados, que se blanden como mayales en la batalla para ungirlos con la sangre de enemigos dignos. Pero ni siquiera los sangrejurados son los sirvientes más terribles de Corne. Ese honor corresponde a los daemonios de sus legiones de sangre. Cada una de estas criaturas es un fragmento del Señor de las Calaveras, al que su amo ha concedido cierto grado de voluntad y albedrío. Los hay de muchas formas, desde los humildes pero mortíferos desangradores hasta los voraces mastines de Corne, y los más temidos de todos,
los devoradores de almas, los grandes daemonios de Corne, cuya habilidad con las armas es legendaria. Los daemonios de Corne son excepcionalmente combativos, pueden avanzar en complejas formaciones y son capaces de planear intrincadas maniobras, o utilizar extrañas piezas de artillería daemónicas con una eficacia asombrosa. Sin embargo, esta disciplina se derrumba en cuanto empieza a correr la sangre. A partir de ese momento, los daemonios se convierten en extensiones de la furia de Corne, ciegos a cualquier preocupación más allá del derramamiento de sangre caliente. Donde las energías del caos son más fuertes, los ejércitos daemónicos pueden vagar libremente. Sin embargo, dado que no pueden existir de forma permanente en los reinos mortales, es más común que sean invocados en la víspera de la batalla por los sacerdotes carniceros, o incluso invocados en medio del conflicto, una vez que suficiente sangre ha enrojecido la tierra. Es cuando los sangrejurados y los daemonios luchan juntos cuando son más peligrosos. El diezmo de calaveras y sangre que cosechan es muy del agrado de Corne, que a su vez colma a sus fieles de bendiciones, enviando más sirvientes daemónicos a luchar a su lado o arrojando meteoritos de calaveras ardientes sobre el campo de batalla. Los ejércitos de Corne están dispuestos a sangrar en cantidades inmensas para ganar estas bendiciones. Cuando son reforzados por sus campeones y reciben el favor de Corne, pueden aplastar todo lo que se interponga en su camino. El poder de Corne alcanzó su apogeo durante la Era del Caos. Durante 5 siglos, ejércitos de daemonios pertenecientes a todos los poderes ruinosos arrasaron el cosmos, masacrando y quemando. Se desataron guerras apocalípticas y se formaron océanos de sangre a medida que caían los imperios. Cada acto de asesinato y barbarie cometido en estos tiempos de pesadilla alimentó el poder del dios de la sangre. Cuando Sigmar selló las puertas de Azyr y abandonó a miles de sus fieles, muchas de estas almas rezaron a Corne para que les diera fuerzas para sobrevivir, algo que él estaba encantado de proporcionarles con tal de que nunca cesaran las batallas. Los mayores logros de Corne se consiguieron en Axii. El Reino del Fuego siempre había sido una tierra de temperamentos ardientes y pasiones abrasadoras, y muchas tribus bárbaras del Gran Erial veneraban al iracundo dios de la sangre en todo menos en su nombre desde el principio de los tiempos. Incluso cuando Sigmar trajo la civilización al reino, el culto al dios rojo nunca se había desvanecido del todo. No tardaron en cruzar el Erial naciones enteras, ahogando la tierra en sangre. A día de hoy, gran parte del Reino del Fuego sigue en manos de los siervos de Corne, y es poco más que una extensión de su propio dominio infernal. No obstante, el poder de Corne era tan grande que su dominio se extendió a otros reinos. En Siis, los inframundos que eran el lugar de descanso de los espíritus guerreros, fueron invadidos por sus ejércitos daemónicos, y los espectros fueron abatidos por hachas infernales. Gur nunca fue totalmente conquistada por las fuerzas del caos, pero los ejércitos de Corne penetraron en estas tierras salvajes como en ninguna otra. Solo la incansable beligerancia de los Orruk y una gran coalición de tribus mortales liderada por la reina guerrera Indrasta frenaron las ambiciones del dios de la sangre. Con el tiempo, los seguidores de Corne se hicieron tan poderosos que empezaron a quedarse sin enemigos dignos y volvieron sus espadas contra otros adoradores del caos, dando comienzo a la lucha del Siglo Rojo. Sin embargo, el propio éxito de Corne se volvió en su contra. Cuando comenzó la era de Sigmar, las Westormentas identificaron rápidamente a los seguidores de Corne como la mayor amenaza, y lanzaron cientos de ataques sorpresa contra ellos. De hecho, la primera verdadera batalla librada por estos semidioses fue en la península de Azufre en Axii, contra la horda de sangrejurados conocida como Marea Sangrienta. Estos ataques fueron tan devastadores que incluso los elegidos del dios de la sangre se estremecieron. Aunque disfrutaron de esta nueva lucha, su poder se vio mermado por varias derrotas importantes. Durante el siglo siguiente, nuevas ciudades del orden comenzaron a surgir en medio de la desolación que habían creado. Aquí, los cultos dedicados a los poderes ruinosos más sutiles, incluido Slanes, el rival más despreciado de Corne, prosperaron, alimentando sus deidades en las largas sombras de la civilización. Las hordas del dios de la sangre quedaron en las tierras salvajes, aunque derribaron muchas ciudades incipientes con su furia.
Su apariencia de superioridad sin parangón se había hecho añicos. Corne se enfureció ante este revés de la fortuna. Su ira no hizo más que aumentar cuando el necroseísmo sacudió los reinos, y el poder de la magia se intensificó con el amanecer del Arcanum Optimar. Cuando las guerras de almas se desataron, los semidioses daemónicos conocidos como Sinesa y Dexesa de Slanes germinaron en una espantosa existencia, y el dios herrero Grudni regresó por fin al panteón del orden. El Aether vibró para siempre con la furia del dios de la sangre. Pero Corne no era tonto. Sabía que, en algún momento, la hoja del hacha de su voluntad siempre golpearía, y cuando lo hiciera, la venganza sería suya. Cuando el reino de las bestias finalmente estalló en cólera y comenzó a bombear sus furiosas energías a través del cosmos, el dios de la sangre estaba preparado. La era de la bestia vio como los bárbaros hijos de Gorkamorka se llenaban de furioso ímpetu. Orruks, Grots, Ogors, Gargantes y todo tipo de criaturas comenzaron a atacar todo lo que encontraban a su paso con verdadera ferocidad. En la era de las guerras de almas, los ejércitos masivos de muertos vivientes tenían poco odio ardiente que ofrecer, o sangre que derramar, un hecho que contribuyó al declive de Corne. En cambio, el tiempo de guerras que había traído el tiempo de la bestia era todo cuando sus seguidores ansiaban. Cuando estos ejércitos se encontraban, estallaban batallas colosales por todos los reinos, en las que la estrategia y los matices quedaban relegados a un segundo plano, por la frenética necesidad de despedazarse unos a otros. Los cielos se tiñeron de rojo de la sangre fresca, mientras Corne se alimentaba de la abundante carnicería, lanzando aullidos de aprobación desde lo alto del trono de cráneos. Había un enemigo al que los ejércitos de Corne buscaban más que a ningún otro. A los daemonios ni a los sangrejurados les importaba que Kragnos, el dios del terremoto, que había escapado de su prisión eterna y ahora pisoteaba las cabezas de las hordas salvajes, amenazara con romper permanentemente el equilibrio cósmico bajo sus pezuñas. Solo les importaba que siempre estuviera listo y deseoso de dar batalla, y que el cráneo de un dios fuera una ofrenda a Corne como ninguna otra. Innumerables campeones lideraron a sus seguidores en la persecución del fin de los imperios, cada uno tratando de ser el que lo derribara bajo la mirada de su amo. Sin embargo, la era de la bestia no fue solo una época de guerra a campo abierto. La furia de Gur se extendía por los reinos, y su alma desprendía cantidades infinitas de magia bestial. Al hacerlo, puso de manifiesto el salvajismo que acechaba incluso a los mortales más destacados, aunque esto a menudo inducía mutaciones físicas y los efectos espirituales no eran menos importantes. Los políticos eran más propensos a irritarse y gruñir a sus oponentes en lugar de debatir con ellos de forma razonada. Los nobles abandonaban sus modales para desgarrar su comida como bestias salvajes, y los brotes de violencia animal eran cada vez más comunes en todo el imperio de Sigmar. Una vez desatadas las energías bestiales de Gur, Corne no tardó en tentar a aquellos sometidos a su yugo en su adoración. Feroces cultos asesinos y cofradías de sangre comenzaron a extenderse por los bajos fondos de muchas ciudades libres. Estos aquelarres no se alzaron en batalla, sino que se volvieron contra aquellos devotos secretos de otros dioses del caos, ya que el dios de la sangre por fin se encontraba dentro de los muros de la civilización y deseaba vengarse de aquellos que se habían burlado de él. Muchos de sus nuevos cultistas, medio salvajes, aprendieron rápidamente los rituales que invocaban a sus demonios en la realidad, permitiendo a estos infernales ejércitos más puntos de manifestación que nunca. Como siempre, Axi fue el centro de atención de Corne. Sus cultos encontraban allí la mejor recompensa y, al amparo de muchos desastres naturales, avivaban disturbios que las autoridades se veían obligadas a reprimir brutalmente, fomentando odios internos que daban poder a su dios. Sin embargo, Corne nunca había abandonado del todo sus designios en Gur. A medida que las nuevas cruzadas por amanecer de Sigmar se extendían por el reino y echaban raíces en nuevos puestos de avanzada, en estas expediciones se ocultaban muchas almas que secretamente llevaban la marca del dios de la sangre. Una vez que los colonos fueron abandonados a su suerte en las brutales tierras salvajes de Gur, comenzaron a difundir su credo de la fuerza a través del salvajismo, una oferta tentadora frente a la furia del reino de las bestias.
Los más peligrosos de todos eran los adoradores de Corne, que reconocían el resurgimiento de la vida que se estaba produciendo a su alrededor. Alarielle, la reina eterna, había combatido el poder de la muerte con el de la vida, llevando a cabo un gran ritual que hizo estallar las energías vitales de Ghyran por todo el cosmos. Por todas partes, los bosques crecían a un ritmo vertiginoso, los volcanes vomitaban sin cesar a medida que sus almas ardientes se alimentaban, y las tierras devastadas por la guerra se curaban. Pero los elegidos del dios de la sangre sabían bien que, si algo vivía, podía sangrar, y cuanto más vivo estuviera, más sangre podía ofrecer. Las bandas de sacerdotes carniceros y campeones no solo trataban de herir a sus enemigos, sino también a los propios reinos, abriéndolos en sus puntos vitales para que su poder etéreo brotara como la sangre de una arteria cortada. Este poder podía entonces ser contaminado por la esencia de Corne, transformándose en torrentes de sangre hirviente que asfixiaban y ahogaban las tierras. Pronto se descubrió que los mejores lugares para hacer estas horribles incisiones sobre el reino eran aquellos en los que se cruzaban líneas místicas. Aún más interesantes para los elegidos de Corne era el hecho de que muchas otras fuerzas también buscaban estos lugares. Los portaamanecer de Sigmar intentaban construir nuevos asentamientos en ellos. Los Sylvaneth buscaban defenderlos e inundarlos con el renaciente poder de la vida, mientras que los agusonados de Nurgle deseaban exactamente lo contrario y se esforzaban por envenenarlos con los rancios dones de su abuelo. Tener enemigos a los que degollar en sangrientos sacrificios haría que los ritos de Corne fueran mucho más fáciles de llevar a cabo, además de satisfacer su propia sed de violencia. Bandas de guerra sedientas de sangre, tanto mortales como inmortales, pronto cruzarían los reinos en busca de estos lugares arcanos, especialmente aquellos protegidos por los enemigos más fuertes. Si lograban su demencial objetivo, la sangre de las propias tierras se derramaría en honor del todopoderoso Corne, y su poder, antes mantenido a raya, volvería a surgir una vez más. La numerología ha estado ligada durante mucho tiempo a la hechicería del caos, y cada uno de los dioses oscuros tiene su propio dígito favorito. En el caso de Corne, este número es el 8. Cada uno de sus devoradores de almas pertenece a una de las 8 huestes marciales conocidas como círculos, y su fortaleza de bronce está rodeada por 8 niveles de defensa. Un señor de Corne se rodeará de sus elegidos de sangre, 8 de sus campeones favoritos, desde sacerdotes carniceros y lugartenientes portamuertes hasta tritueracráneos y maestros azuzasangres. Nadie sabe por qué el número 8 fascina tanto a Corne. Algunos sugieren al número de reinos y al deseo de Corne de ahogarlos en sangre. Otros opinan sobre el hecho de que la runa común del 8 no tiene principio ni fin, siempre retroalimentándose a sí misma, del mismo modo que Corne criaría una eternidad de masacres ininterrumpidas en su nombre.